Bueno, bienvenidos entonces a esta actividad. Agradecemos mucho a Verónica Canales Guerrero, que es la jefa de metodología y procesamiento del proyecto del Censo 2024. Así que nos va a presentar acá los resultados que han obtenido, que es una información valiosa para nosotros como estadísticos, este insumo que nos va a entregar. Así que dejamos a Verónica para que nos haga esta presentación. Muchas gracias, Carolina. Muy buenos días a todos y todas. Es un gusto saludarlos y también un gusto recibir una invitación de la Sociedad Chilena de Estadísticas para exponerlos y compartir los resultados del censo. Eh, Antes de pasar a ver los resultados, los quisiera invitar como a una pequeña reflexión respecto de lo importante de las estadísticas. Nosotros tenemos claro que las estadísticas son importantes para la toma de decisiones y en particular el censo es un punto de partida clave para decisiones de infraestructura y de servicios de los próximos al menos 10 años en el país. El censo provee información para hacer seguimiento a políticas públicas, como por ejemplo en Chile el déficit habitacional cuantitativo. También el censo nos permite conocer características de grupos de la población en áreas geográficas específicas, por ejemplo, cuántas personas con discapacidad viven en determinada comuna del país, cuántas son personas que pertenecen a pueblos indígenas. Eh, a su vez, también sabemos la importancia de estadísticas como el censo, siendo el censo la columna vertebral de la infraestructura estadística nacional que nos permite actualizar los marcos muestrales para la realización de encuestas de hogares. Y no menos importante, uno de los objetivos principales del censo de población y vivienda es ser insumo para actualizar las estimaciones y proyecciones de población que nos permiten conocer cuántas, por ejemplo, personas seremos de aquí a 5 años más, de aquí a 10 años más, y cómo estas van a estar distribuidas por sexo y edad. Pero también, además de esta importancia de las estadísticas para la toma de decisiones, para hacer estadísticas y para llevar a cabo un proyecto como el censo que requiere cubrir una extensión de territorio importante en cada uno de los países y las complejidades que eso tiene, es importante que desde las instituciones y de las oficinas de estadística podamos construir confianza. Entonces, una de las primeras tareas que nosotros como institución tuvimos que hacer para conocer cuál era el contexto en donde teníamos que construir esta confianza para llevar a cabo un proyecto que es una de las operaciones que moviliza más recursos a nivel de personas, a nivel nacional, fue conocer el contexto en que nos encontramos. Y en Chile en particular nos encontramos en un contexto en donde hay desconfianza hacia las personas y desconfianza también hacia instituciones. Así también es un contexto de inseguridad, en donde, por lo tanto, teníamos el desafío de permitir a través de esta construcción de la confianza que nuestros equipos en terreno pudiesen abrir las puertas y que las personas pudiesen contestar las temáticas del cuestionario. ¿Qué aspectos fueron relevantes? Qué fue importante para el desarrollo de este proyecto que tiene como resultado lo que vamos a ver más adelante? Por un lado, fue importante construir esta confianza con los municipios en todo el país que colaboraron durante todo el proceso, colocando recursos en infraestructura, también de movilización. También fue importante apelar a las comunidades en donde se trabajaron con juntas de vecinas y vecinos que no solamente permitieron que las y los censistas pudiesen, por ejemplo, convencer a aquel vecino que estaba más desconfiado de contestar, sino que también permitieron que los equipos en terreno usaran las sedes vecinales para que de esa manera fuera mucho más fácil el despliegue en los distintos territorios del país. Fue importante también trabajar con dirigentes de campamentos en todo el territorio nacional para organizar el operativo en estos territorios que tienen características específicas.
y saber cuándo había que ir, conocer también cuáles eran las inquietudes de las personas que vivían en campamentos respecto del proceso y cómo era mejor posible para la institución organizar esta recolección en estos territorios. Por lo mismo también fue muy importante el trabajo que se realiza con comunidades de pueblos originarios y con el pueblo tribal afrodescendiente chileno para que el proceso fuese pertinente en términos culturales y con el aumento de la población inmigrante internacional también era muy relevante trabajar con organizaciones de inmigrantes que en la literatura a veces se conoce como poblaciones difíciles de contar, que por no conocer bien el proceso pueden tener mayor desconfianza a abrir la puerta y contestar un cuestionario como el censo. Todas estas vinculaciones que fue realizando el INE a lo largo del tiempo como preparación para el Censo de Población y Vivienda 2024 fueron claves para construir esta confianza y que las personas pudiesen abrir la puerta y contestar las preguntas para que luego podamos ver los resultados que tenemos hoy día. Bueno, entonces pasando ya a la importancia que tal vez es más evidente, que es la importancia desde las políticas públicas o del mundo privado para la toma de decisiones, uno tal vez de los resultados más esperados que fue publicado en marzo de este año fue el total de población censada, que el 2024 alcanzó a 18.480.432 personas. Como en todos los censos, posterior a la publicación de estas primeras cifras, los equipos de la institución, en particular los equipos de demografía, se ponen a la tarea de estimar la población estimada y realizar las estimaciones y proyecciones de población. Esto es distinto a la población que fue efectivamente censada y a veces se tiende a confundir, pues la población censada fue la que fue entrevistada durante el operativo censal, que fue entre marzo y julio del año 2024, y la población estimada corresponde al resultado de un modelo demográfico que combina ciertos análisis y supuestos de los componentes demográficos como la fecundidad, la migración y la mortalidad para así conocer cuál era la población al momento del censo, así como también volver a hacer las estimaciones hacia el pasado de la población y a su vez proyectar la población a un futuro que, como les decía, nos permite conocer la población a 5 años, a 10 años más, y no solamente cuántos serán, sino que también conocer cuántos serán en términos de características básicas como sexo y edad, que son tan básicas pero tan fundamentales para tomar decisiones en aspectos como educación, como salud y cómo también estamos preparados como país en sistemas, por ejemplo, sistemas de cuidados o de previsión social para dar respuesta a las nuevas necesidades que vamos viendo que van apareciendo en el futuro. Pero el censo no solamente nos permite decir cuántos somos, sino que también nos permite caracterizar a la población residente habitual de Chile. Y una de las características principales que vemos de esta población es, y que ves una tendencia que ya se observa a lo largo de los censos, es el envejecimiento de la población y la baja en la fecundidad, que se reflejan en dos indicadores muy sencillos: en la proporción de menores de 15 años ha disminuido a lo largo del tiempo, bajando de un 29,4% el año 92 a un 17,7% el 2024. Por otro lado, la proporción de personas de 65 años o más ha aumentado desde un 6,6% a un 14% el año 2024.
Otro indicador también sencillo con el cual se puede observar esta tendencia del envejecimiento de la población es el que se conoce como el índice de envejecimiento. El índice de envejecimiento relaciona a las personas de 65 años o más con las personas de 0 a 14 años. Entonces, por ejemplo, en el año 92, las personas habían 22,3 personas de 65 años o más por cada 100 personas de 0 a 14 años. Y vemos como en cada censo ha aumentado esta cifra, lo que nos habla de un avance en el proceso de envejecimiento en la población, alcanzando para el censo 2024 un valor de 79, que representa 79 personas de 65 años o más por cada 100 personas de 0 a 14 años. Esto también se ve reflejado en lo que los demógrafos usan, que son comúnmente, que son las pirámides de población, en donde si vemos la población de 1992 y la población del 2002, que son las dos primeras pirámides que se observan a la izquierda, en donde las bases son mucho más anchas, lo que nos habla de que la proporción de personas en edades más jóvenes contribuye de manera más importante que población de mayor edad, situación que se empieza de a poco a invertir y que se observa ya en el censo del 2017, pero ya con más evidencia el 2024, donde la cúspide de la población, o sea, de la pirámide, se ensancha, lo que significa que población de 60 años o más empieza a tener un peso importante respecto a su contribución en el total de la población. Es el centro lo que está más ensanchado, que es la población en edad a trabajar, y vemos también aquí un reflejo de la disminución en la fecundidad al ver una base más angosta, que por lo tanto nos habla de una menor contribución de personas, o sea, en la pirámide, de personas de menos de 15 años. Ya también el censo no solamente nos entrega características de la población en términos de sexo y edad, sino que también en cómo esta población define cómo van a ser sus arreglos para vivir y reproducir su vida. Y eso, por ejemplo, se puede observar en los cambios que ha tenido el promedio de personas por hogar y cómo eso, por ejemplo, nos lleva a pensar cómo hoy día cuáles son los cambios en los arreglos familiares que implican una transformación de pasar a un promedio de 4 personas por hogar en el año 92 a un promedio de 2,8. Todo esto obviamente es una tendencia que se da a lo largo del tiempo y que ya venía disminuyendo en el año 2002 y en el año 2017. Así también, al lado de esto, vemos un aumento de la proporción de hogares unipersonales, que también nos habla de una configuración distinta de los hogares, que antes era representaba un 8,3% y hoy día ya es un 21,8% del total de hogares. Otros indicadores que también tienen que ver con la conformación de los hogares y que hablan también del envejecimiento de la población y de la baja en la fecundidad es, por ejemplo, cómo ha aumentado la proporción de hogares compuestos exclusivamente por personas de 65 años o más, de un 4,3 a un 11,6%, y cómo ha disminuido los hogares con personas de 14 años o menos, pasando de un 62% el año 92 a un 33,2%. Esto obviamente nos invita a revisar si nuestras políticas públicas, los servicios, son adecuados a las características de la población que estamos observando a partir de los resultados del censo. Ya acercándonos a otro tema que recoge el censo, que es fecundidad, el censo también nos invita a hacernos preguntas a partir, por ejemplo,
de indicadores como del total de mujeres en edad reproductiva, que son las mujeres de 15 a 49 años, que es una convención que utilizan los demógrafos para definir la etapa reproductiva de una mujer, cómo baja el porcentaje de estas mujeres que tienen hijos de un 70,7% el año 92 a un 56,6% el año 2024. Esto, por ejemplo, en términos de toma de decisiones y de política pública, nos invita a hacernos preguntas como, por ejemplo, ¿son los servicios de salud hoy día en un contexto en donde las mujeres pueden estar postergando la decisión de ser madres y están teniendo hijos a edades más avanzadas? ¿Son los servicios de salud los más adecuados para dar respuesta a estas madres que tienen edades mayores a lo que era en un pasado, a la edad que tenían su primer hijo? Hoy día también es más relevante que antes cómo los servicios de salud responden también a la necesidad de madres que toman la decisión de tener hijos en momentos en donde se requieren tratamientos alternativos para materializar, o sea, para llevar a cabo esta decisión. Son esos servicios accesibles para toda la población. Así como vemos como no obviamente con este indicador, pero este indicador nos invita a pensar eso, que en Chile la fecundidad adolescente era algo que era bastante alta a inicios de la década y luego fue bajando, es uno de los países en donde más ha bajado la fecundidad adolescente en América Latina. Vemos hoy día cómo también aparecen nuevos desafíos en materia de fecundidad, no solo por la baja en la fecundidad, sino también por las edades en las cuales las mujeres están tomando la decisión de tener hijos. Pasando a otra temática que también se mide con el Censo de Población y Vivienda, que es la inmigración internacional, es decir, las personas que llegaron, que nacieron en otro país y residen actualmente en Chile. Vemos que la población inmigrante internacional ha aumentado a lo largo de los censos, llegando a ser un 8,8% del total de la población el 2024. Pero también no solo vemos un cambio en el aumento del número de esta población, sino que también observamos que hay un cambio en el fenómeno migratorio, porque mientras que el año 92 y el 2002 los principales países de origen de los inmigrantes internacionales eran países limítrofes a Chile, como en el censo del 92 y en el censo 2002, el principal país de origen de los inmigrantes internacionales era Argentina. Esto después cambia el 2017, pero con mayor evidencia el 2024, en donde ya no son países limítrofes, no solo son países limítrofes los que principalmente, de donde principalmente provienen los inmigrantes internacionales, apareciendo países como Colombia y Venezuela entre los principales países de origen de los inmigrantes, siendo el 2024 ya no Perú un país limítrofe, el que aporta más inmigrantes internacionales, sino que es Venezuela. Ahora pasando a otro tema que también se mide con los censos y de hecho es la fuente principal con la cual se puede medir este fenómeno, que es la migración interna reciente. El censo mide esta pregunta mide este fenómeno a partir de la pregunta de la residencia de las personas hace 5 años atrás. Lo que se hace entonces para revisar si una persona ha cambiado de residencia es comparar la información de su residencia en abril de 2019 con la información de abril de 2024. Entonces, a partir de esto podemos analizar, por ejemplo, cuántas personas han cambiado de residencia o han cambiado de región de residencia en ese periodo
que para los resultados del censo 2024 corresponde a casi 1 millón de personas. 927.598 personas cambiaron su región de residencia. También esto nos permite analizar las características de la población que cambia de residencia, que si observamos su promedio de edad, vemos que las personas que cambian de residencia tienen un promedio de edad más bajo que aquellos que mantienen su residencia si se compara estos dos puntos del tiempo. Por lo tanto, también esta información nos invita a preguntarnos sobre cuáles son las dinámicas territoriales que pueden estar llevando a que ciertos grupos de la población sean los que cambien de residencia versus otros. Tal vez conocer cuáles son las actividades económicas de esas regiones en donde las personas están decidiendo moverse y cambiar de residencia, así como también cuáles son las ocupaciones. Por ejemplo, el censo también nos va a permitir conocer cuáles son las ocupaciones que pueden ser, que pueden tener más los inmigrantes internos para su decisión de moverse y cambiar de residencia en el país. El censo también nos permite analizar en términos de la división administrativa mayor, que son las regiones, y también de la división administrativa menor, que es la comuna en el caso de Chile, cuáles son estos saldos dentro de las personas que llegan a vivir a una región versus las personas que salen a vivir a otra. Y, por ejemplo, podemos ver que la región metropolitana, el 2017, en esta diferencia entre las personas que llegan a vivir a la región metropolitana y que salen a vivir a otras regiones, hay un saldo del 2017 de menos 69.357 personas, el que aumenta para el 2024 a menos 218.000 personas. Obviamente, la migración, considerando los fenómenos que ocurren entre el 2019 y el 2024, no podemos no pensar en la pandemia, por ejemplo, cómo esto puede haber afectado las decisiones y motivado cambios de residencia a las personas, o haber consolidado tal vez decisiones que ya se habían tomado previamente y que implicaron cambios en las dinámicas de migración interna de las regiones. También uno puede analizar a cuáles son las regiones, para cada una de las regiones del país, obviamente. En este caso tenemos como ejemplo la región metropolitana. ¿A qué regiones son las que las personas son sus regiones de destino, las principales regiones de destino de las personas que emigran de la región metropolitana, que en el caso del 2024 son regiones cercanas a la región metropolitana, la mayoría de estas, que es Valparaíso, Maule y O'Higgins, pero también aparece la Araucanía. Entonces, hemos visto distintas temáticas, la mayoría relacionadas con temas propios de la demografía, pero también el censo nos permite revisar otras características de la población, como es el nivel educativo y los años de escolaridad de las personas. El censo de población, los resultados del censo Población y Vivienda nos muestran que este es el primer censo en donde el promedio de años de escolaridad es igual a los 12 años de educación obligatoria actualmente en Chile. Y vemos como esa tendencia al aumento de los años de escolaridad en los distintos censos también se da en este censo 2024. El censo también nos permite cruzar esta información, como es el nivel educativo, para analizarlos por grupos de la población. Y con grupos de la población me refiero a grupos como la población con discapacidad, los pueblos indígenas originarios, la población afrodescendiente o la población transgénero. Entonces,
conociendo no solamente cuántas personas son cada uno de estos grupos, sino que también pudiendo cruzar estas características de la población con variables como educación, podemos analizar posibles brechas en el acceso, en este caso, pueden tener estos grupos de la población. Así, por ejemplo, vemos cómo la población con discapacidad tiene un promedio de 8,9 años de escolaridad versus la población que no tiene discapacidad, que presenta un promedio de 12,6 años de escolaridad. Y así para distintos ámbitos que pregunta el censo es posible hacer este tipo de análisis. Se pueden hacer estos análisis, por ejemplo, para el acceso a servicios básicos como la electricidad, el acceso a Internet que tienen las personas que residen en las distintas, que conforman los distintos hogares del país, así también como cuál es la fuente principal de acceso al agua. Ya con esto quiero empezar a cerrar la presentación, dejándolos invitados a que visiten la página del INE, en donde encontrarán estos resultados, tanto en distintos formatos, tanto en formatos presentación, como también en dashboard, también hay tabulados, documentos metodológicos. Y finalmente, volver a retomar esta reflexión inicial en donde lo importante de las estadísticas es, por un lado, esta toma de decisiones basada en evidencia, pero también lo importante que es para las estadísticas construir relaciones de confianza, apelando a las instituciones, a las organizaciones y a la comunidad. Eso, muchas gracias. Gracias, Verónica. Muy interesante los resultados que nos llevan a reflexionar y son insumos valiosos para las políticas públicas, para que se tomen decisiones. Hay cosas que han cambiado nuestra características y patrones que tenemos acá en Chile, así que es sumamente interesante. No sé si alguien tiene alguna consulta que quiera hacer a Verónica antes que finalicemos. Mónica tiene una pregunta. Mónica, si puedes abrir nomás el micrófono. Muy buenos días. Gracias por la invitación para participar. ¿Cuánto tiempo le llevó a cabo la recolección de datos en su país para este censo? Hola Mónica, buenos días. La recolección del censo partió el 9 de marzo del 2024 y finalizó el último día de julio de ese mismo año. Y bueno, y también a propósito de eso, le comento que acá en mi país se han realizado vacaciones, perdón, el censo se realizó en alguna oportunidad en un solo día, pero ahora se está realizando, pues, se espera desde agosto y se espera que termine este mes de octubre. ¿En qué medida podríamos decir que afectaría a la precisión de los resultados cuando el censo se hace en un solo momento o en menos tiempo que cuando abarca tantas semanas? Eh, es una pregunta interesante. Entiendo, Mónica, que tú consultas desde Perú, ¿o no? Sí, vivo en Trujillo, Perú, y ahorita estamos en censo desde agosto hasta octubre. Pero, por ejemplo, el censo del 2017 sí fue en un solo día, fue un día domingo, ¿no? Todos en casa, pero ahora son 3 meses. Yo, bueno, también le comento, soy licenciada en estadística y también por ese motivo es que me interesa todo lo que tiene que ver con la parte censal. Ujú. Sí, bueno, algo importante igual que, sobre todo porque estamos hablando aquí en una presentación ante la Sociedad de Estadísticas de Chile, que yo creo que al menos conceptualmente, desde el punto de vista del censo,
no se tiende a hablar cuando se habla de los errores de hablar de precisión. Se habla de precisión cuando en general, al menos cuando estamos frente a una muestra de la población, ahí sí hablamos de la precisión de las estimaciones. En el caso de un censo, a diferencia en los censos no se realizan estimaciones, sino que más bien se realizan cálculos. Esto no significa que no hayan errores y por eso los INES trabajan para hacer estimaciones ya sea directas o indirectas para obtener lo que se llama la omisión censal. Pero no, solamente como una precisión conceptual, en general no se tiende a hablar de precisión, sino que más bien de cobertura en los censos. En términos de la diferencia que es entre un censo de hecho, que es normalmente el que se realiza en un día, y un censo de derecho que está basado en la residencia habitual de las personas, que permite, por lo tanto, tener un periodo más largo de un día de recolección. El censo de derecho permite a las instituciones que lo llevan a cabo prepararse mejor ante situaciones como desastres naturales, incendios, situaciones que puedan afectar el operativo y que permitan en este periodo de tiempo poder acomodarse y tomar decisiones para así no afectar de manera importante la cobertura. Y en ese sentido, en términos de la cobertura, la diferencia en la metodología debiese aportar a conseguir una mayor cobertura, lo que no significa que por el cambio de metodología necesariamente eso va a ocurrir, porque también uno enfrenta otros desafíos y las sociedades han cambiado respecto a su disposición a contestar este tipo de instrumentos, ya sea también censos como también encuestas, a lo largo del tiempo. Entonces, no diría que, o sea, la metodología está mejor preparada ante estos inconvenientes, una metodología de censo de derechos, pero hoy día también enfrentamos otros desafíos, distintos países, para llevar a cabo estos procesos. Eso podría comentarle, Mónica. Ya, claro, gracias. Gracias, Verónica. Mónica, también hay una pregunta en el chat de Nicolás Espinosa que dice, hola, pregunta, ¿cuándo estará disponible para los servicios públicos las proyecciones del censo? Gracias, Nicolás, por la pregunta. Los resultados que se presentaron hoy día ya están disponibles en la página web del INE. Respecto a los microdatos, estos van a estar disponibles este año, en este segundo semestre del 2024. Ahí va a ser posible acceder a la base de microdatos del censo, en donde los servicios públicos como investigadores van a poder realizar sus propios cruces de información, y las proyecciones que se construyen en base al censo, como mencionaba, van a estar disponibles para el nivel nacional en enero del 2026. Gracias, Verónica. Teníamos justamente esa pregunta de los microdatos y cuándo ya están disponibles, así que tú ya la respondiste. Y además Nicolás dice que es del Servicio de Salud a Aconcagua. ¿Alguna otra pregunta? Eduardo. Sí, gracias Verónica por la presentación, de verdad muy, muy interesante y me gusta harto este tema. Em, Te quería preguntar por un package de R, no sé si tienes información tú al respecto. Hay un package que es del censo 2017. ¿Se va a actualizar ahora el package al censo 2024 o o se va a poder ocupar el mismo con los microdatos que van a tener? Sí. Ese paquete en R lo creó un usuario externo a la institución, eh, que ahí no fue algo que hizo la institución, y que no, obviamente, eh, eh, para nosotros sería de interés poner a disposición distintas eh, como recursos para que puedan acceder a los datos del censo. Lo que sí
No, o sea, pero no podemos comprometer eso en realidad, no, por el momento no es parte de nuestra planificación hacer un paquete en R para acceder a los datos. Lo que sí, los datos van a estar disponibles en formato CSV, que es un formato universal en general para el análisis de los datos, y también van a estar disponibles, como siempre se han publicado en Redata, que normalmente se usa para el análisis de los censos, eh, pero en CSV va a poder ser analizado a partir de cualquier software estadístico, R, Python, cualquiera de esos. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más consulta, agradecemos nuevamente a Verónica Canales Guerrero, que ha estado con nosotros del Instituto Nacional de Estadística, a darnos esta muy buena información. Aquí están todos agradeciendo. Hemos sacado bastantes fotitos que van a estar en las redes sociales, así que, y la grabación también va a estar en nuestro sitio web, en nuestro canal de YouTube, ¿ya? Así que ahí si quieren volver a ver estos resultados, y también los invitamos al sitio web que nos indicaba Verónica para que revisen ahí muchos más resultados, y prontamente vamos a tener también los datos, ¿ya? Muchas gracias por su asistencia y nos estamos viendo en otra actividad de la Sociedad Chilena de Estadística. Chao, muchas gracias. Gracias. Chao, que Chao, estén gracias. bien.